Hola, ¿qué tal? Vamos entonces a dar y a ver cómo es que se genera esta aplicación del valor presente y el valor presente neto, que son dos reglas de evaluación de flujos, evaluación de proyectos y de empresas que son altamente utilizadas desde una perspectiva financiera. Hay muchos estudios que buscan identificar cómo es que diferentes metodologías tienen algunos beneficios, algunas ventajas y otras desventajas. Hay algunos escenarios que por lo general no son tantos, son más las bondades que tiene esta metodología de la evaluación por el valor presente, pero hay algunos casos en los que es más conveniente, por ejemplo, utilizar comparables como un flujo de efectivo incremental o un valor presente incremental, sobre todo en escenarios en los cuales comparamos dos proyectos de inversión que son mutuamente excluyentes. Y básicamente lo que identificamos es, si tenemos un proyecto de inversión, identificar cuál sería la diferencia en cuanto a inversión, cuál sería la diferencia en cuanto a los costos, en cuanto a los gastos, y cuál sería también como consecuente la diferencia en cuanto a los ingresos que se estarían generando a partir de esa inversión. Y de esa forma se genera lo que se conoce como un flujo de efectivo incremental. Y este flujo de efectivo incremental tiene otras características que también permite adquirir algunas otras bondades que nos permite conocer cómo es que este proyecto y esta comparativa funciona de forma más clara. Entonces, bueno, vamos a ver el valor presente y valor presente neto en esta lección, que va a ser muy útil para muchas otras herramientas que vamos a estar viendo más adelante. Y como regla general, eso es algo que vamos a dejar claro desde el principio, es que en el medio financiero las tasas siempre se presentan de forma anual, a menos de que se señale lo contrario. Entonces, si vemos una tasa, siempre se supone que es una tasa anual, a menos que se especifique en ese mismo documento o el asesor nos especifique que es una tasa en otra temporalidad o con otras características. Entonces, vamos a ver qué es el valor presente. Otra cosa que quiero comentar antes de empezar es que esos documentos están diseñados de forma que puedan ser claros, que se expliquen por sí mismos, de forma que tú puedas descargarlos y repasar esta información. Nuevamente, pues repasar lo que ya estás aprendiendo y lo que vas a conocer y aprender en esta lección, pero básicamente esta información o este documento se puede utilizar para que tú lo utilices de forma independiente más adelante, por ejemplo, y también hago estas lecciones en busca de que pues yo pueda generar esta interpretación del texto que está aquí y que pueda aclararse, pueda interpretártelo en caso de que por alguna cuestión la información que está presente en estos documentos no sea del todo clara, o por si te gusta este modelo o esta forma de aprender a través de videos, en la cual puedas tener esta guía o este acompañamiento que permita una comprensión más afín. Pero nuevamente, pues es un documento descargable que per se está diseñado o por sí mismo está diseñado para que pueda ser entendido y estudiado de forma independiente. Entonces, bueno, vamos a ver qué es el valor presente. Básicamente es la cantidad que se necesitaría hoy para igualar el valor de una cantidad futura de dinero, considerando una tasa de interés específica, que es una tasa de descuento que se utiliza en la fórmula. En otras palabras, el valor presente es el valor actual de un flujo de efectivo futuro descontado a una tasa de interés apropiada. Por ejemplo, si nosotros se nos presenta una inversión en la cual necesitamos invertir mil dólares hoy y en un año nos regresan 1100, básicamente la diferencia que sería pues el interés que se estaría generando serían $100. Entonces, el valor presente es esos 1000 precisamente y el valor futuro son esos 1100. El interés serían los 100 y la tasa de interés sería dividir estos 100 entre la inversión del día de hoy, que sería una tasa de interés del 10%. Y bueno, vamos a entrar a otros ejemplos más afines en un momento. Como comentaba, es una técnica comúnmente utilizada para evaluar proyectos de inversión y tomar decisiones financieras. Para comprender mejor esta técnica se recomienda hacerse el cuestionamiento: ¿cuánto dinero necesitaría invertir hoy en el banco, un fondo o cualquier otro activo de inversión a una tasa específica para tener una cantidad de dinero específica en el futuro? Como comentaba ahorita, ¿no?
Si yo quiero obtener $1,100 en un futuro y la tasa es del 10%, ¿cuánto necesito invertir hoy? Entonces, esa respuesta es el valor presente. Como comenté en este ejemplo, son $1,000. Transcribiendo esa pregunta con algunos ajustes para referirnos a un caso específico, tenemos este siguiente caso. Otra aclaración que quiero hacer es que, como vemos, ya pasamos esta primera página. El formato de estos documentos está de forma que pues la letra es grande, es interpretable, entonces puede parecer que de repente sean muchas hojas, pero en realidad no es tanto, simplemente que la información está condensada y precisamente busco que sea clara de forma que cualquier duda se disipe, aunque nuevamente en caso de que sigan existiendo dudas ante cualquier lección de este programa, de esta formación, pues se cuentan con otras herramientas. Como comenté, está el libro que recomiendo de consulta, que ahí se puede comprender mucho de lo que estamos proporcionando en este curso de oxígeno. Y también el acompañamiento por inteligencia artificial, que sin duda es muy, muy apropiado. Sabiendo utilizar la inteligencia artificial, sin duda podemos conocer y podemos tener un acompañamiento muy experto de la mano precisamente de esta inteligencia artificial. Que bueno, me dan ganas de externar y empezar a hablar del tema, pero es algo que vamos a estar viendo en una lección en la cual esté mencionando cómo podemos utilizar estos lenguajes, estos modelos de lenguaje para generar este acompañamiento financiero desde una perspectiva más óptima. Entonces lo dejo para ese momento, me aguanto por ahora y vamos a continuar. El ejemplo que comentaba es este: ¿cuánto dinero necesitaría invertir hoy a una tasa del 10% para tener $1,650 en un año? Debido a que el valor en el futuro es la suma de la inversión más el interés, lo que comenté hace un rato, es decir, la inversión de $1,000 más el interés de 100 es el valor en el futuro de 1,100. Por lo tanto, la respuesta sería el valor presente multiplicado por 1.10, que es el capital total más la tasa. Como resultado tenemos 1,650. Al resolver algebraicamente esta fórmula, tenemos que el valor presente es igual a 1,650 entre 1.10, lo cual nos da $1,500. De esa forma determinamos cuál es el valor presente necesario para llevar a cabo esa inversión. Por lo tanto, necesitamos invertir $1,500 el día de hoy a una tasa del 10% para recibir $1,650 en un año. La fórmula del valor presente en este escenario con un periodo es valor presente igual a valor futuro entre 1 más R, en donde R es la tasa de rendimiento o la tasa de interés. ¿Cuál sería la fórmula si el retorno de la inversión se recibiera al cabo de 2 años y no de 1? Vamos a hacer este otro ejemplo para ver cómo se puede ajustar. Entonces, en ese caso la fórmula se ajusta elevando la parte inferior de la fórmula al periodo en el que se recibiría el flujo. Por lo tanto, tendríamos que el valor presente es igual al valor futuro, que es la cantidad que vamos a recibir en ese futuro, entre 1 más la tasa de interés elevado al cuadrado. Aquí tenemos otro cuestionamiento, el cual es: ¿cuál sería la fórmula si el retorno de la inversión se recibiera en varios años? Por ejemplo, un flujo en el año 1 y otro en el año 2. Es decir, este escenario considera solamente un flujo en el año 2. Y lo que nos plantea este cuestionamiento es cómo podemos saber el valor presente si se va a recibir un flujo en el año 1 y se va a recibir otro flujo en el año 2. Entonces vemos que en ese caso la fórmula se ajusta agregando el descuento de cada flujo correspondiente a cada periodo, de modo que el valor presente es igual al valor futuro 1, el valor futuro del año 1, sobre 1 más la tasa elevado al periodo, que en este caso es el 1, más el valor futuro 2, que es el valor futuro del año 2, sobre 1 más la tasa elevado al periodo, que es en este caso el año 2. Como nota tenemos que, nótese que 1 más R elevado al 1 y 1 más R son sustitutos, arrojan el mismo resultado. Y esto es referente a que si yo analizo esto de aquí y me voy a lo que había mostrado en esta parte, básicamente esto que tenemos aquí es igual a que si yo pusiera un paréntesis aquí y lo elevara al 1. Que básicamente, para no meterme a ajustar la fórmula, tenemos que, esa es la forma en la cual se presenta o se escribe de forma lineal la potencia, ¿no? Al 1. En realidad,
este 1, o sea, todas las expresiones están elevadas al 1, solamente hace sentido poner cuando una expresión está elevada a otro número que no sea el 1, porque por lo general todas las expresiones numéricas y algebraicas o matemáticas ya están elevadas al 1. Entonces, bueno, en este caso es lo que quiero, a lo que se refiere esa nota, en busca de que generemos esta comprensión de que estamos hablando de lo mismo, a fin de cuentas, en ese escenario y en este otro escenario que tenemos acá. Entonces, este escenario puede adaptarse al caso en el que se esperen flujos futuros de por vida en cada periodo, y como se va a ver de hecho en un siguiente tema, que es una perpetuidad, que nos permite entender cuál es el valor de una serie de flujos futuros perpetuos hasta el infinito, ¿no? ¿Cuál es el valor al día de hoy de eso? Que de hecho ya hay algunos, bueno, no me quiero adelantar tanto, pero ya hay algunos bonos, por ejemplo, que en Gran Bretaña, en Inglaterra, se proveen y que tienen esta característica que genera pagos a perpetuidad. Y eso se puede evaluar desde una perspectiva financiera. Entonces, considérese, por ejemplo, que en dicho proyecto, el cual promete flujos de efectivo de por vida cada año, se determina un valor de los flujos correspondientes al periodo desde el tercer hasta el año infinito. Es decir, que en este caso vamos a ver estos dos flujos que ya vimos, pero que vamos a agregar un tercer año en donde se considera el valor de ese tercer año más el valor del cuarto año más el quinto más el sexto y así de forma perpetua al infinito, de por vida, por así decirlo. Entonces vamos a ver que en este caso, el valor futuro 3 en la fórmula considera el valor que se le asigna a todos los años desde el año 3 en adelante. A pesar de estarse evaluando todos los años al infinito, de haberse aplicado correctamente una perpetuidad en el año 3, la fórmula se vería así. Y tenemos lo mismo, valor futuro 1, valor futuro 2 y valor futuro 3. ¿Cómo podemos asegurarnos de que está bien esto? Bueno, en este valor futuro, aquí, sobre todo, está considerado el valor futuro de los otros valores futuros del año 4, 5, 6 hasta el infinito, ¿no? Entonces vamos a ver que el periodo en el que se decide aplicar la perpetuidad para hacer una generalización de los valores a futuro es relativo a cada caso. En este ejemplo fue en el año 3. De forma general, los administradores financieros tienden a hacer esto en el año 10. Hay muchos autores que recomiendan generar, por ejemplo, estas valuaciones de empresas o valuaciones de proyectos, considerando o generando esta generalización de los flujos de efectivo futuros a partir del año 3, porque de esta forma tenemos 10 años para ver cómo es que se espera el comportamiento de este nuevo proyecto o de esta empresa. Y tampoco nos extendemos tanto como ir a 20 o a 100 años, de forma que tengamos un análisis súper complejo y súper robusto. Entonces vemos que, de acuerdo con lo visto, la fórmula del valor presente, de forma general, es esta que tenemos aquí abajo, en donde, como comentaba, pues el R es la tasa de descuento, el T es el periodo futuro inmediato y básicamente pues es la ejemplificación, ¿no? De lo que hemos estado hablando hasta ahora. De forma que para hacer una determinación del valor presente de un flujo que se recibirá en 10 años a una tasa de descuento anual del 50%, se tendría que el valor futuro del año 10 es igual al 1 más el 50%, que es la tasa de descuento, que se eleva al 10 para hacer el descuento de todos estos 10 años que van a transcurrir entre el momento en el cual se va a recibir ese flujo de efectivo y el día de hoy que se efectúa la inversión. Entonces, básicamente se busca acumular los intereses y determinar cuál es el valor correspondiente a este caso. Entonces, vamos a ver que en este caso, en la forma, o si queremos evaluar de forma perpetua un valor, el valor presente de este caso que vimos que en este año 3 se está considerando el año 3 y el año 4 y al infinito, esto lo vamos a considerar y se va a profundizar el cómo se puede hacer a través de este nuevo escenario, a través de esta otra herramienta, esta otra lección que vamos a ver, la cual es las perpetuidades. Y vamos a ver cuáles son las variables que hay al respecto de las perpetuidades. Entonces esto queda un poco pendiente, pero se va a ver en una lección a futuro. Y vamos a ver qué es el valor presente neto. Y básicamente es una medida financiera utilizada para evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Se calcula restando el costo inicial del proyecto
del valor presente de los flujos de efectivo futuros generados por el proyecto. Y estos flujos de efectivo futuros deben de estar descontados a una tasa de interés adecuada. Es decir, ya que se traen a valor presente los flujos futuros, tenemos, por ejemplo, que se descuenta la inversión y de esa forma sabemos cuál es el valor presente neto. Al inicio de esta lección di el ejemplo de una inversión que nos daría por retorno $1,100. Entonces, si nosotros invertimos, si hacemos una inversión de $1,000 y el retorno es de 1,100, como comenté en su momento, pero nosotros, en vez de usar una tasa del 10% como debería ser, nosotros esperamos que nuestro dinero crezca, a lo mejor solamente lo que es la inflación o algunos otros riesgos. Vamos a poner de forma arbitraria que esperamos que crezca el 6% nuestro dinero, del 6%. Entonces vamos a ver que el interés que se está generando es de $100. Pero si nosotros le restamos el interés que nosotros esperamos o el interés que nosotros exigimos y que esperamos recibir, que puede ser considerada como esta tasa de rendimiento mínima aceptable para nosotros en este escenario, es un caso arbitrario, pero vamos a ver que la diferencia son $40 y básicamente esos $40 serían el valor presente neto. ¿Cómo lo podemos ver desde otra perspectiva? Vamos a ver que si nosotros invertimos 1,000 y queremos recibir 6%, eso significa que sería lo mismo que multiplicarlo por 1.06, lo cual nos va a dar 1,060, y eso significa que nosotros, nuestra inversión mínima aceptable implica que recibamos $1,060 a futuro, pero si nosotros recibimos $1,100, básicamente vamos a ver que son $1,100 menos lo que nosotros esperábamos recibir por lo menos. Entonces vamos a ver que nuestro valor presente neto es bueno, sería fácil decir que $40, pero sería mentira. Tendríamos que esos $40 descontarlos por la tasa de descuento, que sería 1.06, que sería la tasa que nosotros esperamos recibir, y eso nos daría un aproximado de $37 aproximadamente. Entonces, 37 a $38. Pero, y otra forma de hacerlo es tal cual como menciona en este párrafo, que podemos hacerla, sería básicamente poner los $1,100, que es lo que vamos a recibir a futuro, y eso dividirlo entre 1 más la tasa de interés, que es el 6%. Aquí pudiéramos poner o elevarlo al 1, pero como comenté, pues no es necesario porque solamente es un periodo. Esto solamente hace sentido cuando tenemos un periodo segundo, tercero y demás. Pero básicamente esto nos va a dar 1,038, en donde básicamente este 1,038 tiene una parte que es la inversión inicial y también otra parte en donde está el valor presente neto. De forma que si nosotros a este 1,038 le restamos los 1,000 de la inversión inicial, nos va a dar nuevamente los 38, que es el valor presente neto. Y es así como podemos comprender e identificar cómo es que funciona esto del valor presente neto y el valor presente, ¿no? Entonces vamos a ver que si el resultado es positivo, significa que el proyecto generará un beneficio para la empresa o para el inversionista y por lo tanto pudiera ser una buena inversión. Si el resultado es negativo, significa que el proyecto no generará suficientes flujos de efectivo para cubrir su costo inicial y podría no ser rentable. Entonces básicamente, en términos claros, si es negativo, pues no se recomienda invertir porque no cubre las expectativas que se tienen sobre ese proyecto, y si es positivo, sí se recomienda invertir. Una aclaración que también es importante hacer es que si un BPN es igual a 0, eso significa que el proyecto sí es rentable. ¿Por qué? Porque sí se está exigiendo, sí se está cumpliendo con la tasa esperada. Si nosotros esperamos una tasa del 10%, y como vimos en el caso al principio de esta lección, esta inversión nos trae $1,100, eso implica que esa inversión de verdad nos está generando ese 10%. Si nosotros hacemos el cálculo del BPN y descontamos el flujo de efectivo esperado, que son $1,100, lo descontamos por 1.1, en este caso 0.1 porque la tasa de descuento es del 10%, en este caso considerando que ahora esperamos recibir el 10%, y esto nos daría $1,000. Entonces, estos $1,000 es el valor presente. Y si al valor presente le restamos la inversión, que son también $1,000,
eso nos daría 0. Y esto 0 es el valor presente neto. Y eso significa que sí se está cumpliendo con la tasa que esperamos, que en este caso es del 10%, ¿no? Entonces, un BPN igual a 0 implica que es un proyecto que sí es viable. Si es negativo a 0, si es menor que 0, en ese escenario, ahora sí pudiéramos decir que es un proyecto que empieza a ser menos redituable y tiene menos expectativas de las que se esperan, vaya. Entonces, ahora vamos a ver este otro escenario. Considérese el caso en el que se señaló que los flujos de efectivo a futuro indefinido fueron tomados en cuenta por medio de una perpetuidad en el año 3 y se presentó la siguiente fórmula. Y tenemos nuevamente esta fórmula en donde tenemos que en el año 3 tenemos incluida en este valor futuro del año 3 la perpetuidad. Ya hicimos el cálculo de la perpetuidad. Y en este escenario, si para llevar a cabo ese proyecto se requiriera una inversión inicial definida, el valor presente neto se presentaría como, y vamos a ver que básicamente es el valor presente de todos los flujos futuros esperados menos la inversión inicial. Y para ejemplificar un poco más esto, vemos que asignando números, imaginemos que la inversión inicial es de $100,000, el flujo de efectivo en el año 1 es de 10,000, en el año 2 es de 11,000 y en el año 3, considerando la perpetuidad, que como comenté, vamos a ver cómo se desarrolla en una lección a futuro. En ese caso, en el año 3 serían 110,000. En ese caso tendríamos que el valor presente neto es igual a 100,000 más los 10,000 del primer año descontados, más los 11,000 del segundo año descontados al segundo año, y lo mismo para el año 3. De modo que tenemos un valor presente neto positivo de 826. En este caso, el BPN es positivo, lo que significa que la inversión logra generar el valor mínimo que se le exige a una tasa de descuento del 10% y además logra generar un excedente de valor al día de hoy de $826, lo cual mientras mayor sea el valor presente neto, mejores expectativas y mejor es este proyecto que vamos o que tenemos enfrente. En este escenario, en el año 3 no significa que vayamos a recibir esta cantidad. En el año 3 seguramente estaremos recibiendo 12,000 y 13,000, pero bueno, esto lo estaremos explicando en la lección de la perpetuidad. Y entonces vemos que el número positivo como resultado del valor presente neto significa un excedente a la exigencia de capital del proyecto o de la empresa analizada, por lo que mientras mayor sea mientras mayor sea el valor presente neto, mayor solidez financiera y mayor esperanza de éxito y generar buenos rendimientos tiene esta empresa o este proyecto. Y a grandes rasgos creo que hemos dado algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar estas determinaciones y esta consideración del valor presente y el valor presente neto, combinando esto con la perpetuidad que vamos a ver más adelante y con otras formas de generar estas consideraciones, interpretaciones y estos cálculos, vamos a ver que podemos adaptar esto a cualquier caso que se pueda presentar, de forma que podamos en cualquier caso pasar de lo general a lo específico. Entonces, una vez habiendo concluido esta lección, nos vemos en la siguiente.